Hola, buenos días. Esto se oye mucho ahora. Buenos días. Sin entretenerme mucho, voy a dar paso a la siguiente presentación, porque el tiempo vuela y siempre se queda corto. Me alegra mucho hacer esta presentación porque Ana y yo habíamos hablado muchas veces sobre la posibilidad de llamar a Antonio Ramírez a que viniera. Hemos coincidido poco, pero sí que tenemos muchas coincidencias y coincidimos en muchos espacios. Y bueno, para resumir, es dramaturgo, director de escena y psicólogo. Es director de escena en el colectivo Está Vivo, que está dedicado a la investigación de las artes escénicas o transescénicas, como las llama él, y el devenir de la conciencia. En la actualidad trabaja como dramaturgo para la Compañía Internacional de Danza Contemporánea Sharon Friedman, que con Free Fall obtuvieron el premio Max al mejor espectáculo de danza en 2015. Que tuve el placer de participar en la audición y estuvo muy bien dirigida, fue muy generosa y tuvo un proceso muy interesante y unas dinámicas muy interesantes que me encantaría comentar en algún momento. Y imparte talleres, cursos regulares y conferencias desde 2005 en torno a los procesos creativos dados en las artes escénicas, la historia del teatro contemporáneo, la performance y el rito en las artes. Y en el ámbito de la psicología se encuentra vinculado al proceso Oxigeme, que también conozco muy de cerca y es muy interesante, que es una psicología de integración desde la conciencia y que está coordinado por el doctor en psicología Manuel Almendro y del que nos va a hablar hoy. Así que pues te dejo empezar y así. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido, Antonio. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues dispuesto a compartir un rato con vosotras, con vosotros, comentaros conceptos claves, ¿no?, del motivo de la intervención, que ha sido llamada herramientas hacia la fluidez del intérprete, o algo así, conciencia y acción en la escena. Entonces, quiero contextualizar un poco cuál es el ámbito en el que trabajo, porque psicologías hay muchas, como sabéis, y artes escénicas también. Son espectros muy amplios, ¿no? Entonces está bien un poco localizarme, contextualizar para luego entender esas herramientas que voy trasladando al ámbito escénico, no solo a nivel de interpretación, sino al ámbito dramatúrgico, ¿no? Hay un gran conocimiento en la psicología que tiene un cauce hacia el arte, ¿no? Y justo yo estoy ahí en ese puente. ¿Me estoy acercando mucho? Sí. Ah, vale. Yo estoy en ese puente, estoy justo transitando, investigando el puente entre la psicología y las artes escénicas con cierta sensatez, porque es cierto que es un ámbito algo complejo, viendo el panorama, ¿no?, de las combinaciones entre estas disciplinas. Entonces ese es mi campo de trabajo. Podría decir que la psicología que practico, desde la que ejerzo como psicólogo, está enmarcada en el proceso Oxígeme que decía Llanos, ¿no? El proceso Oxígeme es una psicología de integración, en donde tomamos herramientas de las principales fuerzas de la psicología para elaborar nuestro protocolo de trabajo psicoterapéutico. Por lo tanto, tomamos herramientas pues, de las escuelas de Palo Alto, de la Gestalt, del psicoanálisis breve, incluso de lo cognitivo-conductual, de la bioenergética. Y bueno, intentamos coger lo mejor de cada fuerza e integrarlas en nuestro trabajo cotidiano, ¿no?, con los pacientes. Diríamos que así hay muchas, evidentemente, tipologías y clasificaciones del mundo terapéutico, ¿no? Pero hacernos una idea, el Oxígeme empieza en una terapia de superficie, una terapia basada en los problemas, y a medida que se va desarrollando el proceso terapéutico, pues abre camino hacia una terapia de profundidad, ¿no?, o una terapia más basada en la persona. Como bien decía Llanos, el coordinador es el doctor Manuel Almendro. Él fue uno de los pioneros en introducir lo que es la psicología transpersonal en España y en Europa, pero hoy por hoy es que hasta me da apuro decir ese adjetivo. O sea, lo transpersonal es algo que estamos cuestionando y criticando ferozmente, ¿no?, debido también a estas oleadas oportunistas y entonces, vamos a ver, somos herederos pues, de una psicología humanista, una psicología que bebe también del mundo de Jung, también de la tradición, ¿no?,
ese es el campo de trabajo psicológico en el que me ubico y desde el cual también investigo en el ámbito escénico, ¿no? Desde ahí. Luego diré conceptos claves de esta psicología, como es patrón negativo o fractal, que tiene muy buena aplicación en el ámbito artístico, ¿no? También una influencia de la lógica del caos, ¿no? Manuel trabaja en un momento dado con el Nobel de Química Ilya Prigogine, que es el que descubre los procesos disipativos, ¿no? O procesos caóticos a nivel molecular, y él lo que hace es una traslación de esos procesos caóticos al ámbito de la psique, ¿no? Por ahí hay un tomo súper denso y enorme que se llama Psicología del Caos, en donde está el cuerpo, ¿no?, teórico de este proceso Oxígeme, que fue prologado en su momento por José Luis Pinillos, ¿no? Entonces ese es el campo terapéutico psicológico en el cual me ubico, después de explorar también el espectro de la psicología y encontrando ahí una visión no enfermista y bastante honesta de lo que es el oficio terapéutico. Y por otro lado, en el ámbito de las artes escénicas me acompaña también desde las mismas edades, desde antes de la adolescencia tengo interés por ambos campos, ¿no? Por ahí empieza ya a forjarse. Diríamos que soy más afín a una tradición escénica que entiende el arte también como una vía de realización, de autoconocimiento, pero no sin caer, no puedo llamarle terapéutica, porque engloba a autores, directores de escena, pues que están ahí, ¿no?, haciendo historia en lo que es el teatro contemporáneo. Pues os puedo hablar de Antonín Artaud, ¿no?, como una referencia, en donde este señor, con su obra El teatro de la crueldad, revoluciona la visión de la interpretación, ¿no?, y de la acción escénica. Nos dice que el cuerpo y la voz no son herramientas, no son herramientas de trabajo, no es como un destornillador, ¿no?, o un taladro que haya que aprender, ¿no?, a manejar, sino que son igual que la voz, ¿no? El cuerpo y la voz, nos dicen, son expresiones, es la expresión directa de las fluctuaciones anímicas, nos dice, ¿no? Este concepto también puede variar mucho la visión pedagógica, ¿no?, en el mundo de la interpretación para ser actor o para ser bailarín. Diríamos que actualmente la formación va muy dirigida a modelar el cuerpo, la voz como un instrumento, ¿no? Hay una gran pedagogía basada en eso, en un control y en una exploración del cuerpo y de la voz como un aparato casi ajeno a uno mismo, ¿no? Pero hay otra línea que tiene más que ver con esa capacidad de conectar y transmitir lo que te está sucediendo, ¿no? Tener conciencia sobre eso en la escena, y eso es fundamental, que un intérprete sea consciente de, bueno, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Y por qué no puedo transmitir lo que supuestamente debo transmitir en esta escena, ¿no? ¿Qué patrón o qué fractal, luego diré, me está impidiendo esta limpieza en ese canal de comunicación básico, ¿no? Luego hablaré de eso. Pero Antonín Artaud es un referente, evidentemente. Jerzy Grotowski, otro de los grandes directores polacos de escena, básicamente nos habla de que el actor tiene que llevar a cabo un proceso purgativo, un proceso de desaprendizaje, de autoconocimiento. ¿Cómo yo voy a poder expresar? Nos decía Grotowski, el último fin o la intención última del acto escénico es la transmisión de amor. ¿Cómo un intérprete va a transmitir amor, un amor incondicional, si no puede conectar por su herencia, por sus patrones, por sus problemas, por sus dificultades? Es difícil. Luego hablaremos esto, ¿no?, de la simulación y de la expresión honesta por parte de un intérprete, que claro que se recibe. El público no necesita un conocimiento del mundo de las artes escénicas para saber si algo llega o no llega. Por mucho que esté viendo a una gran actriz, o si ese día esa gran actriz no conecta y no expresa, el público sale igual. Pues mira, no me ha pasado nada. Para mí el acto escénico es casi un antes y un después, así ha de ser, ¿no? O sea, es una experiencia única en ese sentido. Entonces, tiene que buscarse un calado. Y la responsabilidad última, cuando ya se hace todo y todas las áreas están en sincronía, la responsabilidad última la tiene el intérprete. Es el que ha de conectar con todo eso y transmitirlo, ¿no? No hay otra. Entonces, Grotowski nos habla de ese camino y nos deja un legado bastante amplio respecto a la metodología, ¿no?, y la concepción del acto escénico, concibiendo eso, ¿no?, un proceso de desaprendizaje, una responsabilidad muy grande la del actor, que ha de ir como desmontando sus máscaras y sus capas para poder acceder a emociones esenciales, ¿no? Sobre emociones también Artaud nos habla nos lega también una concepción del actor como un atleta emocional, seguro que lo habéis oído, ¿no? Es como un lema en él. O sea, una persona que está habituada a entrar y salir en el mundo emocional, ¿no? Puedo entrar en una emoción,
vivirla de una manera extrema y puedo salir de ella. Qué difícil es eso, ¿no? Y cómo nos puede resonar en el ámbito terapéutico la dificultad que puede tener un paciente en atravesar una determinada emoción, ¿no? O en ser consciente de cuándo estoy entrando y cuándo estoy saliendo, ¿no? Entonces, el actor ha de ejercitarse en esa musculatura emocional, ¿no? Por eso lo llaman atleta emocional. También lo compara mucho con el atleta, ¿no? Establece muchas analogías entre el actor y el atleta, ¿no? Por varios motivos. Dentro de ese legado que nos deja las artes escénicas está el teatro de Eugenio Barba, el Odín Teatro. A su vez estos beben, ¿no?, de los anteriores, lo que llama el teatro antropológico. Es difícil encontrar una formación tan interesante, intensa y completa en el actor como la que propone Eugenio Barba y el Odín, ¿no? Que va muy en la línea en la que os estoy comentando, ¿no? Donde el cuerpo y la voz está al servicio de la expresión de lo que sucede, ¿no? De la expresión anímica de lo que sucede. Si no, nos quedamos en la técnica nada más, sin conectar con el magma emocional que ha de rellenar esas formas, ¿no? ¿Qué más? La danza, ¿no? Lo mismo, la danza posmoderna, que se llama posmoderna simplemente por contigüidad temporal, no porque esté relacionado con el posmodernismo. La danza posmoderna va después de la danza moderna, ¿no? Solo por eso encuentras figuras como Anne Halprin, ¿no?, que sigue viva. Anne Halprin, a partir de desarrollar un cáncer, contacta no solo con oncólogos, sino también en su época con Peirce, con Maslow. Está al tanto de qué está pasando en la psicología para poder encontrar salida a un proceso cancerígeno, intuyendo que también puede haber una estructura psicoemocional relacionada, ¿no?, con lo que está sucediendo. Y nos deja también una serie de obras que se llama Exorcizando mi cáncer, vaya nombre, ¿no? Con unos vídeos en donde hace unas pequeñas performances invitando a la gente de su entorno, y lo que hace es intentar entrar en contacto con eso que está sucediendo, ¿no?, y expresarlo, simplemente con un lienzo en blanco enorme, ella tapada con una especie de capa y pinturas alrededor y el cuerpo y el movimiento, ¿no? Se pueden ver vídeos en internet, ¿no? Estamos hablando de una figura importantísima dentro de lo que es la danza contemporánea actualmente, ¿no? Por lo tanto, esa psicología, esa tradición escénica, pues así yo voy formando Está Vivo Artes Transescénicas. Transescénicas, ¿por qué? Porque hay una resonancia más allá de la escena. Lo que yo percibo cuando trabajo en las salas de ensayos, tanto con personas, con intérpretes profesionales o intérpretes que quieren investigar, o personas que simplemente quieren investigar este campo, que no tienen por qué tener experiencia, ¿no? Suelen convivir en los trabajos que yo realizo, en los, entre comillas, profesionales de una área escénica y personas que se inician. Hay varios proyectos que buscan esa apertura, ¿no? Bueno, pues lo que decía. A ver, ¿qué decía? Eso. Está Vivo Artes Transescénicas, ¿no? Una resonancia. Lo que percibo en esos espacios es que lo que pasa en una sala de ensayo pasa fuera. Pasa en la vida cotidiana, las dificultades que va descubriendo un intérprete ante la expresión de determinadas cuestiones, o las dificultades que tiene a la hora de fluir con el resto del grupo, están pasando fuera. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso y acentuar, estimular los procesos autoperceptivos y las tomas de conciencia, ¿no?, a partir de un proceso creativo, un proceso de ensayos, ¿no? Por lo tanto, hay mucha contigüidad para mí entre lo que es artes escénicas, procesos de creación y procesos vitales, procesos críticos o procesos caóticos, ¿no? Es algo difícilmente de desligar, no son esferas aisladas, todo lo contrario, son casi laboratorios privilegiados de observación de lo que me está sucediendo y qué dificultades tengo para expresar como intérprete, ¿no? Pues esos son los marcos en los cuales me muevo y desde los cuales propongo. Luego os mostraré vídeos de últimos trabajos en donde podéis ver también qué se consigue, ¿no?, desde estas vías y desde estas herramientas a nivel interpretativo. Podríamos hablar de dramaturgia pero bueno, eso es otro tema, acerca de cómo confeccionamos, diríamos, pues el sentido de las piezas, ¿no? Tiene mucho que ver con las lógicas del caos. Entonces, os voy a transmitir prácticamente 3 conceptos claves sobre la línea de trabajo que voy proponiendo a los intérpretes. Uno de ellos tiene que ver con hara. Hara es una palabra japonesa, H-A-R-A, se llama, que seguro que conocéis, que significa vientre, no es ninguna cosa esotérica ni extraña, solo significa vientre. De ahí en japonés hay muchas palabras complejas que utilizan en ellas la acepción hara, como harakiri. Eso, no hacemos harakiri con los intérpretes, pero bueno, aún está ahí por ver, a ver cómo vamos. A lo mejor forma parte del proceso al final. Y simplemente hara es una sensación física, así es como trabajamos, ¿no?, que está ubicada 2 dedos por debajo del ombligo. Si tenemos tiempo haríamos esa práctica. A mí me gusta también no solo utilizar el verbo, sino también que podáis tener la experiencia de este pilar básico, ¿no?, con el que trabajamos tanto en el ámbito terapéutico como en el ámbito artístico, hara.
¿no? Entonces se trata de estar en ese punto, en esa sensación física, como digo, ahí con la atención puesta a esa sensación. Claro, hay un protocolo para transmitir jara. Tiene que ver, evidentemente, con todas las modas actuales, ¿no?, relacionadas con la meditación. Evidentemente, estoy hablando de algo que tiene más años que nuestros tatarabuelos, como es jara, aunque luego tome otras denominaciones y otras variantes, como es el mindfulness, ¿no?, de Kabat-Zinn, o otras formas de meditación. Pero esto es tan básico como atender a esa sensación física, 2 dedos debajo del ombligo. Jara es un centro rector, viene a ser un timón. Es una sensación física a la cual una persona puede ahí anclarse, atravesar, y desde ahí estar más presente. ¿Qué es lo que da jara? Pues jara, un intérprete, te da más presencia. Estoy aquí. Y las artes escénicas es tiempo, es presente, estoy tomando decisiones en mi presente, ¿no? No estoy reproduciendo. Un intérprete que no va por una buena vía reproduce formas, ¿no? Los ensayos están concebidos para construir mapas, pero los territorios han de revisitarse una vez y una vez y una vez cada vez. Y para eso yo, como intérprete, tengo la responsabilidad de tener una disposición adecuada y poder generar en el momento presente, tomar decisiones, entender que no hay errores, que lo que va sucediendo es materia de construcción, no hay errores. En las artes estéticas no se trata de reproducir algo que ya has acordado. Tienes un mapa, sí, y puede ser hiperpreciso, y vais a ver los mapas que tenemos. Son de una complejidad extrema, pero ha de estar esta actitud ante el presente escénico, ¿no? Esta actitud. Entonces, jara es, básicamente lo que le da también al intérprete es un estado en donde la mente no está llevando, la mente o el intelecto, o no está llevando todo el motor de la acción, ¿vale? No se está actuando radicalmente desde la mente y la reproducción, sino que se entra en un estado en donde se activa la capacidad autoperceptiva, se amplía también el campo perceptivo, ¿no? Entonces, y aquí viene un concepto clave, gracias a ese estado puedo entrar en cierto equilibrio entre un eje básico, ¿no?, que planteo siempre o sea, un lugar central de un eje que ha de tener presente cualquier intérprete, que tiene que ver con el ensimismamiento, sería uno de los extremos de ese eje, y en el otro la dispersión absoluta, o sea, superficie o interioridad. O sea, un intérprete que no está en el punto medio de ese eje no va a disfrutar, no va a vivir plenamente la experiencia, y su transmisión puede ser ineficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto se peca muchísimo, lo habréis visto. O sea, actores que están en el extremo del ensimismamiento. Está un grupo y este está aquí con su historia y está aquí completamente reconcentrado en algo y solo existe la botella. Y veo, pero resulta que alrededor están pasando muchas cosas, ¿no? Constantemente están pasando cosas alrededor, pero mi ensimismamiento es tan fuerte que la obra se acaba, la gente se ha ido del teatro y yo ya estoy bebiendo con la 100 y estoy aquí, y ya le dicen, oye, que es que ya, ¿qué ha pasado? O sea, se peca de... A veces entran en estados... La interpretación tiene que ver con estados no ordinarios de conciencia, ¿no? Entrar con una frecuencia determinada, conectar con un personaje, una serie de patrones, ir saltando de patrón en patrón, y a partir de ahí... Entonces, los peligros son el exceso de ensimismamiento, solo existe mi proceso, no existe el proceso del otro, y el otro riesgo es la superficie, solo existen los procesos de los demás. Y esos son los intérpretes que están aquí, ¿no? Están aquí. ¿Qué está pasando? ¡Ay, que me pierdo! A ver el otro. Voy a ver el otro que está haciendo. Y no hay conexión, ¿no?, con lo que me ocurre a mí. Ese balance, que parece sencillo, no es nada fácil, porque aquí surgen problemas y patrones de cada intérprete. Pues una persona que tiene, por ejemplo, miedo al ridículo, pues va a estar en la superficie, ¿no? O una persona que tiende al aislamiento, al ensimismamiento, es un patrón, ¿no? Personas aisladas, pues van a entrar ahí, desde ahí van a expresar, pero no van a tener un ojo puesto a qué pasa afuera, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo con un intérprete, ¿no? Para que el canal de interpretación sea limpio, sea honesto, sea consciente, que la persona sepa qué está transmitiendo y qué está conectando. Esto lo podemos llamar una doble mirada, ¿no? Un equilibrio entre un ojo puesto a mi proceso interno, qué estoy sintiendo, qué me está ocurriendo a medida que este suceso está aconteciendo, y una mirada puesta en el proceso exterior. Entonces, esos trabajos perceptivos, o sea, hay un trabajo relacionado con ampliar la percepción que yo dirijo, ¿no?, que tiene que ver simplemente con, ahora mismo yo mirando a vosotros fijamente, pero también recibiendo información de pequeños movimientos que suceden en la sala, como tu movimiento de mano, la puerta, ver la planta, ver el altavoz, ver el fondo azul, mirando a un punto, tener una recepción de todo lo que está sucediendo aquí, la pantalla de ordenador, ¿no?, la persona que está con las manos intentando buscar su sitio, la persona que escribe. O sea,
Veréis la complejidad de las coreografías, es que es muy exigente a nivel perceptivo, ¿no? Yo estoy en mi proceso, pero es que alrededor hay una movilización. Hacemos proyectos con 100 personas, por ejemplo. Hay una línea del proceso que se llama Rizoma, unos proyectos muy abiertos, dirigidos a abrir la danza a cualquier persona que quiere iniciarse en el movimiento, ¿no? Y en este camino, en donde la persona tiene que estar con su proceso y también con lo que pasa alrededor. Y estamos hablando de 100 personas, a lo mejor un coro como en Italia, que conseguimos fusionar todos los coros del norte de Italia, 100 hombres ahí cantando. Y tú tienes que estar también percibiendo a lo que pasa. Y no solo eso, a veces masificaciones del público de 600 personas, pues también tienes que ser consciente de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y tienes que mantenerte en tu punto, y tienes que mantener tu responsabilidad. Y es que es el intérprete el que tiene la responsabilidad de dar sentido al movimiento, a la palabra, ¿no? A la expresión última de todo lo que han estado generando en los procesos de ensayos. Entonces, este concepto de doble mirada es clave, y de Jara, ¿no? Y es lo que cómo Jara permite entrar y profundizar en ese equilibrio, ¿no? Otro concepto clave tiene que ver, ya lo anunciaba, con ese canal, ¿no? De con qué estoy conectando, diríamos que es un canal vertical, y qué estoy transmitiendo. Una vez que uno está en Jara puede trabajar con eso. Evidentemente esto tiene su resonancia no solo en un espacio escénico, sino también en vida cotidiana. Ahora cada uno de nosotros estamos conectando con algo. Posiblemente si me estáis escuchando pues tiene relación con lo que están evocando mis palabras o no, si tenéis algo que hacer posteriormente, pero hay una conexión, ¿no?, constante con algo y una transmisión. Entonces también los psicólogos leemos eso, ¿no? A un paciente leemos con qué está conectando, qué está transmitiendo, ¿no? Evidentemente, en la psicoterapia que yo practico, los psicólogos formados en el proceso SIGME trabajan desde Jara, no exclusivamente desde el intelecto. También es preciso un estado determinado de atención, una cierta apertura y una percepción adecuada para poder percibir con qué estás conectando, qué estás transmitiendo y las interrupciones que hay en esos canales. Ejemplos muy básicos, ¿no?, que pueden ocurrir a intérpretes. Resulta que a un intérprete le plantean una escena. Mira, esto es un paisaje sobre la rabia. Llega un punto en donde esto puede ser un bailarín, puede ser el movimiento, o puede ser un actor en una escena. Trata sobre bueno, pues venga, voy a conectar con la rabia, ¿no? Pues resulta que sí, que conecto con la rabia y que el intérprete está conectando este canal vertical, está llegando la rabia, la tiene ahí en el cuerpo, pero a la hora de transmitirla, ¡pum!, en ese canal de transmisión, que es el que va dirigido a los espectadores, aparece un bloqueo. Pues un patrón de bloqueo, ¿no? Entonces no puedo transmitir rabia, voy a transmitir bloqueo. Pues ¿qué hago? Pues a hacerte un proceso terapéutico. No, pues tengo que identificar, al menos ser consciente de lo que me ocurre, que es que tengo un bloqueo en la expresión de rabia y esos movimientos en los que estoy trabajando no estoy cómodo, estoy bloqueado, tengo dificultades para poder transmitir eso que me está. Por lo tanto, hay un patrón que está interrumpiendo el canal de transmisión. Luego puede haber también patrones que interrumpen el canal de conexión. Imaginaos también un intérprete que resulta que tiene que trabajar escenas sobre la alegría vital y sobre el vitalismo y está medicado. O hay muchos intérpretes bajo medicación o están ciertamente incapaces. Esto es un tema, porque decimos, no, un actor puede trabajar independientemente de su proceso emocional. Por favor, para nada. Igual que un psicólogo. A veces no puede trabajar en función de sus procesos emocionales, ¿no? Forma parte también de asumir cierta honestidad, ¿no? De hecho, más de uno debería de realmente decir, bueno, tengo que parar y luego ya vuelvo a trabajar porque no puedo. Estoy con mis cosas y cuando escucho hay una resonancia constante a mis problemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues lo mismo pasa con un actor. O sea, si el intérprete tiene que conectar con la alegría y es imposible porque lleva sin conectar con ese campo en su vida cotidiana muchos años, ¿qué va a hacer? Tengo que transmitir alegría. ¿Qué va a hacer? Sí, lo puede hacer. Va a adoptar formas consensuadas para la transmisión de alegría, ¿no? Tenemos unas formas consensuadas, ¿no? Hay un acuerdo social acerca de en qué consiste transmitir una emoción. Ya simplemente trabajando con mi rostro, ¿no? Bueno, esto no era alegría, pero bueno, era como... Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay algo de simulación? Pues sí, hay algo de simulación en esto, ¿no? Esto afecta a la recepción del espectáculo, a la comunicación, que es algo que no suele trabajar el espectador. Nosotros tenemos muy en cuenta la estética de la recepción, o sea, hacia qué va dirigido, qué es lo que queremos construir en el patio de butacas, ¿no? ¿Con qué queremos que el patio de butacas conecte, ¿no? Siempre asumiendo que debe haber estímulos suficientes para que el espectador construya su propia dramaturgia, ¿no? Entonces va a haber, de nuevo, interrupciones, patrones que dificultan la limpieza, la fluidez, la honestidad entre lo que conecto y lo que transmito, ¿no? Y en este caso, una interrupción relacionada pues, con la conexión con la alegría. Yo tengo que ver qué patrones me están impidiendo eso, ¿no? Si quiero responsabilizarme de transmitir el sentido de lo que se pretende en una obra.
Bueno, pues eso. Esos son los conceptos claves, ¿no?, que quiero transmitiros, ¿no?, que están muy presentes en el día a día, en el trabajo que voy realizando. Eso, ya está, como una pequeña sobredosis, ¿no?, verbal, y os voy a mostrar algunas cosas, y si tenemos tiempo hacemos esa práctica de Jara, aunque muchos lo conozcáis. Sí que me interesa que os vayáis con una sensación similar con la que suelo trabajar, ¿no?, para que hagáis una idea de lo que estoy diciendo y para ver, pues, por ejemplo, esta es una obra que se va a estrenar en breve con Kukai Danza, que fue Premio Nacional el año pasado de danza. Curiosamente, hemos confeccionado una obra que se llama Erritu, que significa rito en euskera, y, por ejemplo, aquí veis las dificultades. Nos encontramos con unos intérpretes que son maravillosos, ¿no?, vienen de la danza vasca y están abriéndose a la danza contemporánea. Es interesante el proyecto y la línea que llevan, pero estos intérpretes tenían un perfil muy, como diría, muy ejecutor. A veces hay intérpretes más operarios, que necesitan pautas muy concretas, reproducirlas, son ejecutores de pautas, ¿no? Diríamos que hay otro perfil de intérprete artista, más creador, ¿no?, con más trabajo personal habitualmente, ¿no?, en donde puede contribuir a la creación de las formas, ¿no? No se pierde tanto si les hablas de qué sientes cuando bailas, ¿no? Entonces, con ellos, por ejemplo, tuve varias sesiones relacionadas con la interpretación, en donde ya está avanzado el proceso, las formas están planteadas, las coreografías están planteadas, pero habitualmente es así. Con Sharon, Sharon Friedman, el coreógrafo, habitualmente trabajamos los dos gestando un proyecto. Yo intento es una dramaturgia muy en escena, muy activa. Yo estoy con los intérpretes generando dinámicas de las que brotan materiales que después van conformando. Porque la danza es muy inconsciente. Claro, eso viene muy bien un psicólogo también en el mundo de la danza, para poder leer esos materiales que van generando los intérpretes sin conciencia, porque no, a veces están expresando conflictos a través del cuerpo que difícilmente los pueden verbalizar. Entonces, hay afuera una referencia que va leyendo el sentido de lo que están expresando, y ahí vamos configurando la obra. Entonces, aquí estos intérpretes, por ejemplo, tenían dificultades para trabajar a partir de lo que sentían, ¿no? Pues, ¿cómo te sientes bailando esta pieza? Pues uno decía, pues siento una tensión nerviosa. Otro decía, pues mira, tengo miedo al ridículo. Y todo, pues es que, claro, de alguna manera eso que estás sintiendo mientras bailas está ahí, está sembrando la transmisión, ¿no? Entonces hicimos trabajos a partir de... Y que esos son patrones, miedo al ridículo, miedo... Voy a explicar lo que es un patrón. Yo me dejo un poco llevar ahí un poco cierto caos. El patrón negativo fractal, el patrón es un término presente en muchas corrientes de la terapia, ¿no?, en muchos enfoques, pero sí quiero transmitir cómo trabajamos nosotros. Se llama fractal o fracción de vida que se repite. Un patrón es una unidad muy compleja que contiene como 4 dimensiones o cuatro elementos. Uno es el corporal. Un patrón está en el cuerpo, no es una cosa etérea, está inervando la musculatura, está modelando la osamenta, está dándonos un rostro, unos gestos. Imaginaos un patrón de desesperación, pues está ahí, ¿no? La persona siendo expresado y dando un patrón de desamparo, un patrón de adicción a la cocaína. Está dando una forma corporal determinada, ¿no? Esto la gente que trabaja en la tercera edad, en residencias, ven claro, ¿no?, también como a veces se cronifican los patrones y ya el cuerpo está expresando prácticamente un patrón todo el rato, como la queja. Lamentablemente, personas a lo mejor que han tenido oportunidad de resolver o limpiar cosas y el problema, evidentemente, sabemos que si no se resuelve se va cronificando. Entonces hay una expresión corporal. Y esto se ve también en el mundo escénico. Claro, esta noción que os planteo es oro para la investigación escénica, si trabajamos el cuerpo desde este lugar. También tiene un elemento, diríamos, emocional. Y cuando se da esa emoción hay un arrastre por parte de la persona de esa carga. Pues hay patrones muy emocionales, como decía antes, la desesperación, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, la dependencia. Diríamos que cada persona, hay una subjetividad en esto, ¿no? 2 personas pueden tener el mismo patrón, pero lo van a vivir de manera distinta, ¿no? Esto también puede tener su área y puede tener su lugar dentro de las artes escénicas cuando trabajas emociones. Luego su elemento mental o intelectual, ¿no?, que tiene que ver con el curso del pensamiento cuando uno está en ese patrón. Patrones como la anticipación negativa, ¿no? Voy a llegar tarde, esto va a salir mal, seguro que no me cogen, va a ser... o patrones como la rumiación mental, que ese es un patrón social, estamos ahí rumiando todo el tiempo, ¿no? Y una carga energética en el sentido más llano del término, energía casi como gasolina, si queréis, en donde vemos que el patrón tiene un consumo energético. Evidentemente sabéis que hay personas realizadas, activas, que hacen muchas cosas durante el día, se levantan y se acuestan tranquilas.
¿no? Y hay personas que seguramente sepáis de ellas que no se pueden levantar de la cama, que vienen a consulta. Entonces, ¿qué está chupando la energía vital de la persona? Pues un patrón de desmotivación o de sublimación puede estar consumiendo mucha energía, ¿no? del individuo. Entonces, esos 4 elementos forman parte constituyen ese patrón. Decimos que es una fracción de vida que se repite porque suele estar detrás de sucesos reiterativos. O sea, cambian los escenarios, cambian los personajes de nuestras vidas, cambian los territorios, nos mudamos, cambiamos de pareja, de trabajo, pero siempre parece que se reiteran las mismas problemáticas, siempre los mismos problemas con la madre, siempre los mismos, las mismas tiranteces o siempre como medio acosada en los entornos laborales, siempre los mismos problemas con las mujeres o con los hombres, ¿no? Entonces, diríamos que el patrón va siendo el molde, ¿no? de los sucesos que va aconteciendo, ¿no? De los sucesos, condicionan de alguna manera, ¿no? la realidad que van llegando, las realidades que van llegando a las personas, ¿no? Y eso es un patrón. Para nosotros, evidentemente, es inconsciente o semi-inconsciente, ¿no? El trabajo inicial consiste en identificar, en ver cómo ven tus propios ojos. Y consideramos el intelecto algo, bueno, que cumple su función, pero no es suficiente. Hay que introducir otra metodología relacionada con procesos autoperceptivos, ¿no? Que facilite la toma de conciencia. Decir, vale, pues estoy en los celos. Claro, estoy controlando el móvil del novio, estoy aquí mirando todos sus WhatsApp, digo, pues tomo conciencia de que estoy en los celos y posiblemente salte hacia la paranoia o salte hacia el miedo a la infidelidad o salte... Eso se ve en un proceso terapéutico, pero esto tiene su aplicación en el ámbito escénico. Tú puedes ver una obra... Claro, esto es otro concepto que es para desarrollar en otro momento, ¿no? Pero de alguna manera esta visión lo que hace también es confrontar las lógicas habituales de narración que tienen que ver con presentación, nudo y desenlace. Yo hablo a menudo de sensibilidad, inestabilidad y bifurcación, lo que es un proceso caótico, ¿no? Y lo que es saltar de patrón en patrón y en función de eso se van generando acontecimientos. Tú puedes leer un Hamlet, puedes leer una Ofelia desde esta perspectiva también, ¿no? En donde el personaje principal va saltando, está intentando bifurcar, salir de esa coraza todo el rato, ¿no? Y habitualmente hay procesos críticos en todas estas obras en donde estás sintiendo esa fricción entre la necesidad evolutiva del personaje y en cambio esa coraza, que es un mapa de esos patrones negativos que le impide evolucionar, y esa fricción genera sufrimiento. También en lo que son el desarrollo de tramas, ¿no? O el desarrollo de historias a nivel literario. Eso como apunte también del patrón, para que quede claro, estoy hablando de patrones y no lo he definido. Entonces, decía, ejemplos, por ejemplo, aquí podéis ver a intérpretes, estos son trailers o pequeños vídeos, pero se ve muy bien cuál es la actitud de los intérpretes, ¿no? Podéis ver también qué cosas se van consiguiendo a este nivel, sobre todo cuestiones de presencia, cuestiones de... A ver qué tal va Internet, cuestiones de... Evidentemente os recomiendo estos trabajos, ¿no? Porque ejemplifica muy bien todo lo que estoy diciendo, ¿no? No sé si se puede bajar la luz, ¿es fácil? Pues quitemos la luz, que así se ve bien. La luz apagada, así que voy a poner más cosas. Es un ejemplo de un vídeo del proceso de creación. Aquí, fijaos, en esta escena, aunque evidentemente esto es presentar como una parcela, este trabajo se llama Ritu. Ellos querían indagar sobre el rito y sobre aspectos esenciales de la condición humana, ¿no? Y entonces vimos en el proceso creativo que esta escena, por ejemplo, era muy paternal. David es un cantante, es un contratenor, y Urco es el bailarín que lleva un poco el foco, ¿no? de esta obra. Y surgieron cosas en relación del bailarín respecto a su proceso de aceptación del duelo, en relación al padre, que de repente emergían en estas escenas, ¿no? Entonces hay que hablar de eso, ¿no? Y hay que intentar darle un cauce, sabiendo que las artes escénicas tampoco es terapia. Esto también lo tengo claro, ¿eh? Yo no hago un uso escénico, entiendo que son los procesos terapéuticos, los procesos escénicos, ¿no? Por eso digo que hay una responsabilidad también, en mi caso, en saber qué puertas se abren, qué puertas no, cómo manejar la inestabilidad y hasta dónde ir trabajando, ¿no? Esto es un tema como para desarrollar que digo, ¿no? Entonces, vamos a ver otro fragmento en donde se ve más claro
Estos son trabajos con profesionales, ¿no? Ahora os mostraré trabajos en donde hay mezcla de profesionales y escénicos. Esta es una de las últimas obras, para que veáis también de qué línea estoy hablando y cómo se trabaja con intérpretes profesionales estas herramientas, ¿no? Cuando hablo de cuestiones perceptivas, de la necesidad de atender a todo lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, para llegar a esta complejidad, a cierta complejidad coreográfica, se necesita un estado adecuado por parte del intérprete, no es muy difícil. Bueno, pequeños ejemplos de algunos trailers doblando donde podéis ver actitudes, rostros, ¿no? Si veis que están transmitiendo. Bueno, con la idea esta de qué están transmitiendo, ¿no? O sea, algo están transmitiendo, incluso los vídeos llegan, ¿no? Al menos a mí, no sé, lo veo y me mueve. Fijaos, por ejemplo, este trabajo que llevo a cabo también con, aquí es lo que decía, proyectos más grandes, que se llama Rizoma. Este se ha hecho en varias ciudades del mundo desde que empezamos. Hicimos un laboratorio en Madrid y desde ahí pues, se estrenó en París, ha ido también a Colombia, varias veces a Italia, Holanda. Es un proyecto en donde abrimos la danza, ¿no? Entramos ya en una cuestión más social y, bueno, desde que empezamos recibimos ofertas cada año, cosa que nos encanta, en ciudades de... no, esto no os quiero mostrar. Os quiero mostrar, por ejemplo, estos estados aquí. Esta escena está trabajada desde los principios que os estoy comentando. Se lleva a un estado desde el cual también pueden generar sus propios textos, ¿no? Se trabaja con determinadas técnicas donde la persona puede entrar en un cauce, ¿no? Y generar sus propias palabras. Respecto a su propio monólogo, quiero decir, ¿no? Pero de estos estados adecuados, ¿no? Y, por ejemplo, otro más en donde podéis ver una composición bastante específica, en donde también trabajamos con los espectadores. Este proyecto está dentro de un festival maravilloso en Holanda que se llama Overall Fest, que combina arte y naturaleza. Y pese a hacer el proyecto, nosotros a veces, por la naturaleza del proyecto, convocamos al público a las 6 de la mañana. Hay el Rizoma, que de alguna manera también trata el tema del nacimiento y demás. Claro, pensábamos que tenía que darse el amanecer durante la obra, que tenía que suceder.
Claro, esto en España piensas, gente a las 6 de la mañana puede ser más complicado. En Holanda, no sé si se hizo 6 veces y en cada función tuvimos una media de 500 personas a las 6 de la mañana en Oerol. Pero da la particularidad que en esta isla, se llama Terschelling, este festival tiene como 30 años, entonces es la tradición del festival, es un pueblo muy, muy entregado a esto, ¿no? Este proyecto es bastante bonito, también se puede ver todo lo que estoy diciendo. Voy a poner este vídeo que es más corto y además habla aquí una participante, como que recibe bien, ¿no?, esta metodología. Este es el público, para que hagáis una idea, propusimos una cosa también curiosa. Es un festival muy, muy particular, te hacen una ruta por toda la isla y te dicen, elige el lugar para hacerlo. Y en la isla tiene mucha riqueza, tiene playas, tiene bosques, parece que hay un microcosmos donde conviven diferentes territorios. Y entonces decidimos hacerlo en un lugar, ellos te montan gradas para 800 personas donde tú digas, pero quisimos hacer algo más respetuoso y los arquitectos que trabajan con la compañía hicieron un set con troncos un poco más adaptable. Y ya al público le proponíamos una cuestión que tenía que ver con esta conexión con ellos mismos, ¿no?, que era, tenían que hacer una caminata, ¿no?, desde el punto de llegada hasta el espacio. Les pedimos que caminaran de fila, de uno en uno, si a ser posible, mirando las huellas que dejaba el de delante, ¿no?, intentando generar ya un estado determinado para la recepción del espectáculo, incluso a esa hora, ¿no? Y de hecho, luego como dividíamos al grupo en grupos de varias personas y los mismos participantes fueron instruidos en cómo transmitir esto de Jara y al público los transmitían en Jara antes de empezar el espectáculo. Entonces se convertía en una experiencia muy, muy enriquecedora, evidentemente. Se llamó Nest, Nido, se llamó el proyecto. Os dejo este vídeo que trae. ¿Veis? Este es el público. Se hacían como varias serpientes alrededor del espacio. Entonces eso ya era una coreografía con los mismos espectadores. Fijaos qué expresiones, ¿no? O sea, esta persona está, como diríamos, conectada en Jara, y esta persona igual. Están trabajando desde estos lugares, ¿no? O sea, más aún aquí en un espacio exterior que implica también trabajar con qué está pasando con el viento, la lluvia, en un lugar de bastante inestabilidad meteorológica, ¿no? Entonces seguimos investigando esto que os decía de la voz. We are in nature, and we have to listen to the nature and listen to the sound of the wind and listen to the birds singing in the morning at 5 o'clock. Feel the grass under your hands and the warmth of the sand and the wind brushing your skin. Makes me feel really small actually, but also part of the bigger picture. And everybody is a part of the bigger picture, but they forget about it. I'm Dutch, and also just the way I was brought up. I'm not so much to touching each other and sharing so much. But here it's really like it's a warm family almost. I hope when I return to my home again, that it can stay like this a little bit.
Bueno, pues yo creo, por la hora que es, ya he pasado un poquito el tiempo de intervención, entonces sí, lo de Jara no va a poder ser que lleva más tiempo, entonces, y vídeos es suficiente. Sí puedo dejar así un tiempito de preguntas, ¿vale? O dudas, o compartir también vuestra impresión de este rato, ¿no? Podemos dar la luz incluso, ¿no? Muchas gracias. O simplemente terminamos con esta sensación, ¿no? Un poco sobredosis, ¿no? ¡Pum! ¡Hala! Y ahora ya. Escuela. No lo llamamos Jara. Sí, hay muchos nombres. De hecho, no lo llamamos de ninguna manera. Y de hecho, no hace falta. ¿Cuál es la... ¿Cómo lo manejas? En el sentido de... Yo estudio dirección de escena. Yo cojo al actor, a la actriz, la pongo ahí delante y le digo, cierra los ojos, ábrelos, concéntrate, y le pongo la mano en Jara, que yo no lo sabía que se llamaba así, pero yo le pongo la mano y digo, vamos a bajar hasta aquí, ¿no? Respiramos y bajamos hasta ahí, ¿no? Es un ejercicio que hacemos muy habitual, ¿no? Claro. Entonces, le hacemos a veces, ¿no? Pensar en algo que tenga que ver con lo que vamos a llevar a escena, lógicamente, ¿no? Bájalo ahí, ¿no? Entonces, yo siempre, desde el punto de vista de la psicología, lo traducía a esa forma de conducta en la que viene del centro volitivo hacia el centro superior, ¿no? Porque ya Stanislavski dijo que de arriba abajo no había forma, ¿no? La última etapa de Stanislavski. Entonces, ¿hay algún... o tú has podido experimentar de alguna forma cómo se traduce en emoción eso? Es decir, porque yo lo hago, pero instintivamente, quiero decir. O sea, yo la llevo ahí, le pongo ahí la mano, hace esto, le pongo imagen, a lo mejor le pongo una imagen, y luego hago que haga una improvisación sobre eso, ¿no? Entonces, no sé si... Porque, claro, nunca lo he traducido, ¿no? O sea, siempre lo hago, pero porque me lo han enseñado así, ¿no? Pero la pregunta que yo te hago es si hay alguna manera o alguna forma, porque que lo encauces de alguna manera más clara, ¿no? Más... Sí. A partir de que el intérprete se va familiarizando con estar en esa sensación de 2 dedos debajo del ombligo, respiración ventral, diafragmática o tensor, o hay muchos denominaciones para ese lugar. Pues fíjate, es un trabajo no tan relacionado con el pensamiento, pero sino más con la respiración y con el mundo de las intenciones. O sea, yo puedo conectar con un campo emocional una vez que fijo una intención desde Jara. No es tanto pensar, ¿no? Sino, la mente viene bien para definir con qué quiero conectar, pero la conexión se da desde la respiración, desde la inspiración. Yo puedo inspirar tristeza y puedo expirar y transmitir tristeza. Tiene más que ver con eso que con un proceso intelectual. Es un trabajo, sería una progresión de lo que es un estado básico de Jara, ¿no? Y a partir de ahí acostumbrarse a entrar en sus campos emocionales, explorarlos, expresarlos y poder salir de ellos. Pero trabajo con los procesos de respiración relacionados con los campos emocionales que se están trabajando, que puede parecer un poco, no sé si extraño, ¿no? Ahora sí, según lo expreso, es como, sí, pues se puede con la inspiración conectar. Pues claro, ¿qué estamos inspirando? Estamos inspirando aquello que estamos también expresando, ¿no? La inspiración es una vía de conexión, la expiración es una vía de transmisión. Eso digo yo. Perdón, repite. ¿La inspiración? Es la vía de conexión. Bueno, de hecho, por eso dice Picasso, ¿no? Que me pilló inspiración, ¿no? Es la conexión también a partir de ahí se da una conexión con diferentes campos, como es también la creatividad. Y la expiración ya sabemos lo que es la última expiración, ¿no? Ya está, se acabó ahí sonó y ya está, expiró. Lo dio todo. Ya no quedó nada dentro. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario? ¿Alguna reclamación? A mí me ha recordado un poco
Bueno, lo que estabas diciendo ahora de la inspiración, yo como actriz también me recordaba un poco a la creación de atmósferas de Chekhov, ¿no? Que yo he trabajado mucho con eso, justo lo que estabas diciendo, ¿no? Inspirar tristeza para expirarla luego, ¿no? Y también el vídeo, hay ciertas partes que me recordaban un poco a lo poco que conozco de la danza contact. Claro. Me ha gustado muchísimo. Claro, es que el lenguaje de Sharon es el contact. Ah, es el lenguaje no de lo composición, sabía. el lenguaje que utilizamos en la danza contemporánea es el contact. Es el contact, ¿no? Vale, sí, vale. Sí. Es que me conozco muy poquito y ha sido verlo en imagen y de repente recordarme y... Claro, diríamos que es el lenguaje, el contact, que nos viene muy bien para hablar de las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, es la filosofía que está expandiendo Sharon Friedman en el mundo de la danza, es el contact, su foco atencional y de exploración en todas sus composiciones. Maravilla. El contact, sí. Me había sugerido algo lo que has dicho, pero se me ha escapado un momento, espera. Claro, porque hablo de la respiración, es que hay yo cuestiono una metodología... Es que es complejo, como lo digo, la mezcolanza de la psicología y las artes escénicas, ¿no? Y creo que es oportuno mantener cierta sensatez respecto a esto, ¿no? Porque se encuentran perfiles muy variopintos. Personas que hacen, profesores de teatro, que hacen un par de seminarios en la Gestalt o en otras disciplinas, no me falta que no tengo nada contra las corrientes. Y entonces, desde esos lugares, empiezan a abrir puertas, desde mi punto de vista, algo irresponsables, ¿no? En cuanto a generar una inestabilidad o estimular una inestabilidad en a veces alumnos de 18 o 17 años que después llegan a mi consulta por otros motivos, aunque tampoco el actor tiene que saber que yo me dedico a las artes escénicas, ¿no? Y hablan de experiencias, y es el día a día, ¿no? O sea, hay una especie de... Y los psicólogos podemos hacer mucho también respecto a esto, ¿no? A la hora también de, si estamos formando a profesionales de las artes escénicas, poner límites de intervención, así lo digo, o sea, decir, bueno, hasta dónde puedes tú llegar también con estas herramientas que estás recibiendo en tus clases de teatro, ¿no? No considero, por ejemplo, a veces enriquecedor o es que además conozco otras maneras, pero, por ejemplo, cosas que se ven relacionadas con la memoria emotiva o otras tecnologías, metodologías, en donde al actor, al artista, al estudiante, prácticamente se le lleva a la conexión con material traumático, ¿no? Y posiblemente por sus edades es reciente, ¿no? Y a partir de las conexiones con los traumas les piden que digan los textos o los piden que expresen, ¿no? Entonces son escenas un poquito peliagudas, ¿no? De tal manera que a ver, si el tema es la integración, ¿no? O sea, técnicas ya sabemos que hay 2.500, pero está el arte de integrar y que la persona que se exponga a esas herramientas, si un profesor de teatro, por ejemplo, lleva a eso, ¿no? A la emergencia traumática de algo que sucede, es así. Es que fijaos también qué papeles hay. No pensemos en un Edipo. Imagínate si tiene que interpretar Edipo, lo que tiene que conectar el muchacho o la muchacha para poder tener que expresar ese magma, ¿no? Pues hay una inestabilidad que un profesor de teatro no puede encauzar. No depende. Bueno, a veces suena alguna flauta y puede dar alguna integración, pero tiene que haber una traducción de esas experiencias, ¿no? Se da a menudo ese suceso de un joven artista, un joven actor, bailarín, que sale un poquito desubicado de las clases, en un proceso como de una inestabilidad, desde mi punto de vista, inoportuna, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un campo, desde luego, en donde la psicología yo creo que tiene mucho que decir, en este sentido. Entonces, las colaboraciones entre psicólogos y artistas es una cosa, un campo fértil, es habitual ya, ¿no? Ver más figuras así que están poco, ¿no? Pero bueno, a explorarlos. Yo a los psicólogos que estéis aquí os animo a meter un poco la cabeza o al menos mostrar disponibilidad, ¿no? Porque también hay artistas que están necesitados de esto, ¿no? Y tú lo sabes bien también, ¿no? Si has colaborado en el mundo con los artistas, puede ser muy fértil. Y con esto termino, ¿no? Ya. Sí, perdona. ¿O alguna pregunta o terminamos ya? Yo quería decir solamente una cosa, pero la verdad que voy a ser muy breve porque es precisamente lo que acabas de decir tú, que aunque comentas que no haces terapia cuando estás en un proceso creativo, lo que yo veo en común cuando veo vuestros trabajos es que veo personas integradas, emociones muy intensas que están fluyendo, pero lo veo dentro de una persona que está presente, que está ahí, que se ve algo que fluye, ¿no? Que no hay atasco.
Y veo en otros procesos, que no tengo por qué decir nombres, pero de otras escuelas, que sí que pretenden conscientemente hacer casi terapia en los procesos creativos, abrir heridas tremendas, y luego lo que hay es personas súper desintegradas que vienen a consulta sin ser capaces de subirse en un escenario hasta 4 años de terapia después de haber hecho una formación, ¿no? Entonces a mí me venía a la cabeza pues Peter Brook, Elodie Theatre, Lecoq, me venía todo esto a la cabeza de cómo la persona al estar en su medio, en el grupo, en los espacios donde tiene que estar, como la integración se percibe, ¿no? La presencia. Pero bueno, que es todo lo que hayas dicho, solamente es lo mismo que te iba a decir. Genial, sí. Son espacios de riesgo, ¿no? Donde, por eso digo que hay que inyectar ahí, no porque yo sea portador de nada, pero sí que me mueve una sensatez y un conocimiento de ambos ámbitos. O sea, pues también hay psicólogos que apenas conocen, o sea, aunque hagan inmersiones en el mundo artístico, apenas conocen cómo es ese ámbito profesional. Yo puedo decir que vengo de un ámbito profesional también, ¿no? Y entiendo las dinámicas de creación, entiendo qué ocurre en un grupo cuando está en un proceso creativo, cómo va de crisis en crisis, cómo hay que dar cauce a eso, ¿no? Pero bueno, genial, gracias. Pues nada, ya sí que sí. Gracias.